Buenos días. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo. Este es el curso Análisis Matemático en RN y hoy es miércoles 30 de marzo de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas. Se nos quedó 1 hora y media porque estamos discutiendo un tema relacionado con el curso. Pero bueno, vamos a empezar ya. ¿Pueden oírme en casa también? Sí, profesor, sí, escucho. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? No. Esto viene de aquí, para que me ubique. Vale. Bueno. Vale. Ahora es cuando cuento un chiste para suavizar así el ambiente. Lo que pasa es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Nunca fui bueno para contar chistes. Entonces, traten de imaginarse que les he contado un chiste gracioso. Bueno, estábamos hablando de la topología de los números reales. Bien, entonces recuerden todo eso de la distancia, el valor absoluto, la distancia. Entonces ya podemos comparar distancias entre números. Vimos el resultado que nos decía, nos confirmaba esa intuición que estamos utilizando todo el rato, de que un número real era efectivamente el lugar en el que se concentran, el lugar al que convergen ciertas sucesiones de números racionales. ¿Cuáles? Los que le representan, ¿no? Ahora su naturaleza. Bien. Entonces eso ya vimos en qué sentido se podía entender y era completamente satisfactorio, era lo que uno podía esperar. Perfecto. Hablamos ya de la densidad de los números racionales y de los números irracionales dentro de los números reales desde un punto de vista métrico, que quiere decir lo siguiente, quiere decir que cualquier número real puede ser aproximado arbitrariamente cerca por números racionales y también por números irracionales, ¿vale? Entonces eso puede completar ya la imagen que uno tiene de que pues los números reales los podemos sumar, los podemos multiplicar, los podemos ordenar, es un orden total, entonces tienen que estar todos en una recta. Tenemos la propiedad arquimediana, así que no puede haber nada raro más allá de la recta donde están metidos todos los enteros y todos los racionales. Entonces eso es lo que hay. Entonces vimos que había números irracionales, no solo los racionales. Entonces hay cosas nuevas metidas ahí y tienen que estar metidas dentro de los racionales. Y entonces, ¿y dónde están? Bueno, pues ya vimos los resultados de densidad que dicen pues por todas partes, porque entre cualquier pareja de números reales distintos pues siempre hay un racional y un irracional. Entonces si empiezas a imaginarte eso, ves que la recta real es tupida, es decir, está por todos lados los números racionales y por todos lados los números irracionales. Eso se acaba de confirmar, digamos, con los resultados de densidad desde un punto de vista métrico, que es que pero por todos lados de veras, sí, por todos lados de veras, es decir, cualquier número real que yo tenga lo puedo aproximar con racionales y con irracionales, como yo quiera, ¿vale? Entonces están ahí tupidos, ¿vale? Entonces vamos a acabar de redondear esto con yo creo que el principal resultado del curso, o al menos de esta primera parte, ¿bien? Y que para mí, aunque sea algo elemental que quizás se pueda de alguna manera minusvalorar, creo que es uno de los principales, si no el más importante resultado de las matemáticas, que es la completitud de los números reales. ¿Por qué? Porque mucho de las matemáticas descansa sobre ello. Entonces ya por fin vamos a ver el teorema de completitud de los números reales. El teorema ya lo saben, el enunciado ya lo saben porque hemos hablado de ello, vamos a demostrarlo, ¿vale? Ok. Aquí. Voy a tratar de escribir grande.
toda sucesión de Cauchy en R es convergente. ¿Vale? Obviamente en R. Es decir, dada una sucesión alfa de números reales, con término genérico alfa sub k acá en los naturales, esto es de números reales, que sea de Cauchy en R, quizá esto se puede poner así, y esto lo abreviamos si quieren diciendo que alfa está en la sucesión de Cauchy en R, para los amantes de los símbolos. Entonces existe un alfa sub 0 real tal que el límite de los alfa k cuando k tiende a infinito es alfa 0. ¿Vale? Entonces, teorema de completitud se puede sintetizar diciendo que toda sucesión de Cauchy es convergente en los reales, ¿eh? Pero lo escribo también con símbolos para enfatizar que este es un resultado de existencia, y eso es muy importante porque muchas veces se utiliza así para poder obtener algo que no tenías. Te dicen existe algo con ciertas propiedades, ¿eh? Es un teorema de existencia. Es aquí. Esta es una palabra muy importante en el enunciado, ¿vale? Entonces lo que nos dice es que si tenemos una sucesión de números reales que sea de Cauchy, es decir, que se van concentrando en algún sitio, entonces ese sitio tiene que materializarse y entonces ahí tiene que haber un número real al cual esa sucesión tiene que converger. Entonces tiene que haber límite. Existe límite, el límite entendido como el objeto al cual converge, ¿vale? Entonces existe ese límite. No puede pasarme como en los racionales, que a veces no existe ese límite. Aquí no. Claro, no cualquier sucesión, tiene que ser una sucesión que merezca ser convergente. Y esa es la noción de sucesión de Cauchy, ¿vale? Entonces yo creo que aunque lo tengan claro, merece la pena recordar bien las nociones, ¿eh? Entonces, a ver, esto es recordatorio. Alfa con los alfa k es de Cauchy si para todo epsilon, esta es la definición, ¿eh? Si para todo epsilon positivo, obviamente real, existe j natural tal que si j y k son índices, obviamente enteros, mayores o iguales que j mayúscula, entonces la distancia de alfa k a alfa 0, recuerden esto, es menor que epsilon. Estoy poniendo la convergencia, alfa j y alfa k, aquí vamos a poner un j y listo, ¿no? Es decir, que las distancias entre los términos de la sucesión se van haciendo arbitrariamente pequeñas a medida que el índice va siendo mayor. ¿Sí se ve o lo escribí demasiado feo? ¿Sí se lee? Sí, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir? Que el límite de los alfa k cuando k tiende a infinito sea alfa 0, ¿eh? Pues algo parecido. La distancia de alfa k a alfa 0, que es esto,
algo parecido, solo que en lugar de estar comparando la distancia entre dos términos de la sucesión, comparo la del término genérico de la sucesión con un elemento fijo que es el límite. Entonces, como digo, el teorema de completitud es un teorema de existencia. Estamos diciendo que existe el límite al cual converge la sucesión, ¿vale? Entonces, fíjense que en los ingredientes del problema yo solo tengo la sucesión, nada más, parto de eso. Eso es lo que me es dado. Con eso puedo trabajar. Y entonces yo tengo que construirme, tengo que fabricar, o a lo mejor no fabricar, pero ver que existe de alguna manera el límite y luego ver que ese límite se da, el límite de aquí. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que fabricar, o al menos ver que existe el límite, y luego después ver que el límite de esta sucesión efectivamente es este punto, ¿vale? Entonces son dos cosas. Bueno, la prueba va a ser una prueba constructiva, es decir, vamos a ser capaces de fabricar ese límite, vamos a fabricarlo, ¿vale? A partir de, obviamente, pues de la sucesión que tenemos de números. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vale, bueno, pues vamos a verla en casa. ¿Alguna pregunta? ¿En casa alguna pregunta? No, profe. Ok, vale. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente para fabricar este número real, ¿bien? No sé si obviamente, pero no creo que sorprenda, lo que vamos a hacer es tomar representantes de estos números reales, de los alfa k, ¿bien? Y con esos numeritos racionales fabricarnos otra sucesión de racionales que vaya a ser representante de mi alfa 0, ¿vale? Porque claro, si los representantes de cada uno de esos alfa k ya hemos visto que convergen a cada uno de esos alfa k y esos alfa k tienen que converger a un alfa 0, es lógico pensar que agarrando de por ahí esos racionales de alguna manera inteligente podremos obtener una sucesión que converja a donde tiene que converger, ¿vale? Y entonces eso nos va a dar el alfa 0, ¿vale? Y luego después hay que darse la tarea de comprobar que los alfa k de hecho también convergen a este alfa 0, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Bueno, sea no sé, ya la tengo. Entonces, bueno, vamos a escribir alfa de los alfa k. De hecho, una sucesión de Cauchy de números reales, ¿no? Por el... Vamos a poner la proposición, yo creo que vamos a utilizar la proposición. Con la proposición, o sea, la primera que vimos, de densidad de los racionales o de su copia en R, vale, saben todos al resultado que me refiero, ¿no? El resultado que dice que entre dos reales distintos hay un racional. Para todo K natural existe un número que yo voy a denotar A sub K, porque me conviene, racional tal que alfa K es menor que phi de A sub K menor, a ver, voy a ponerlo en otra línea para no cortar, esté ahí apretado.
pues así se ve mejor. Alfa sub k menor que phi de a sub k menor que alfa k más phi de 1 sobre k. ¿Bien? Vale, entonces, como esto lo escribí hace unos días, ni me acordaba. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer otra cosa. Yo les había dicho, vamos a usar representantes de estos alfa sub k. No, vamos a hacer otra cosa. Yo creo más sencillo. Yo tengo los alfa k por aquí en algún sitio en la recta real y se van concentrando así alrededor de algún sitio, y de aquí tendré que sacar de alguna manera el alfa sub 0, ¿no? Van acercando porque son de Cauchy. Pero claro, yo quiero fabricarme el alfa sub 0. ¿Los alfa sub 0 qué son? Son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales. Entonces, para fabricármelo, pues la manera más sencilla es fabricarme una sucesión de Cauchy de racionales que tenga que converger ahí a ese mismo sitio, y entonces decir, bueno, pues alfa 0 es la clase de equivalencia de ese señor, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues es que ya lo estamos haciendo, porque yo estoy fabricando aquí unos A sub k con la proposición de densidad. Fíjense que cómo utilizo la proposición. Yo tengo alfa k y tengo alfa k más phi de 1 sobre k. Es como estos números son distintos, pues en medio yo puedo meter un racional, ¿no? Y entonces, pues estos son los racionales que estoy encontrando. Es decir, que en el alfa 1 yo pongo aquí alfa más 1 y encuentro aquí, voy a ponerlo con otro color, el A sub 1. ¿Vale? Hay en algún sitio que es racional. Del alfa 2 le sumo un medio, entonces estará aquí más cerquita. Este de aquí es, no lo pongo para no emborronar, alfa 2 más un medio, ¿no? Y por aquí encuentro en algún sitio en medio el A sub 2. El alfa 3, pues por aquí en algún sitio estará alfa 3 más un tercio, más cerquita todavía, y por aquí encuentro el A sub 3, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces voy encontrando números racionales cerca de estos alfa sub k, pero no solo cerca, sino cada vez más cerca de ellos. ¿Por qué? Porque quiero que vayan acercándose al mismo sitio que van los alfa sub k, ¿no? Si yo pusiera aquí más 1, por ejemplo, una cuota uniforme, pues podría salir que me saliera, para empezar no tendría ni por qué converger, aunque los alfa k convergieran, porque me saldría todo como trasladado, y como yo no estoy diciendo dónde está el A sub k dentro de ese intervalo, pues no tendría ni siquiera por qué converger, porque unos se moverían más a la derecha y otros menos, pero también hacia la derecha, pero menos. Pero poniendo algo y cada vez es más chiquito, entonces voy haciendo que los A sub k vayan hacia el mismo sitio hacia donde van los alfa sub k. Esa es la idea. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vale, pues ahora vamos a simplemente reunirlos en una sucesión de racionales, ¿bien? Obviamente esta sucesión está dentro de los racionales, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo único que tendría que decir es alfa sub 0 es la clase de A y esto es un número real. Entonces ya tengo fabricado el límite. El chiste sería ver que efectivamente se da ese límite. Ese es el objetivo. ¿Por qué no puedo hacer esto todavía? Hay que ver que es de Cauchy, ¿vale? Yo no tengo derecho a decir esto hasta que no vea que este señor es de Cauchy, lo racional. Entonces esto todavía no lo voy a escribir, lo voy a escribir después, ¿vale? ¿Ok? Muy bien.
José Alberto, ¿verdad? Miércoles 3. Vale. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, veamos que, para avisar de lo que vamos a hacer, que podría ser otro párrafo, veamos que A es de cosí. Simbólicamente, eso de ahí. ¿Bien? Bueno, ¿qué hay que hacer para ver que es de cosí? Bueno, pues vamos a aplicar la definición. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un épsilon. Necesitamos un épsilon. Muy bien. ¿Saben por qué les hago estas preguntas? ¿Por qué creen que les puedo hacer esas preguntas? A ver si conocen el mecanismo. Bueno, primero para ver si están atentos, pero eso ya es más mundano. ¿Bien? Y segundo, pues eso, para que vayan interiorizando cuál es la mecánica. ¿Vale? Bueno, eso quiere decir que uno está pensando en qué es lo que le va a hacer falta, porque lo que quiero es que piensen, no solo que escuchen como mi abuelita, que en paz descanse, ponía la radio siempre en su casa, y llegaba a su casa y siempre tenía la radio puesta, porque le hacía compañía, ¿no? Entonces estaba escuchando ahí a alguien. Muchas personas mayores hacen eso. Bueno, pues no quiero que estén así, como escuchándome, no sé, como para ver si se duermen. No, tienen que estar pensando. Estar en una clase es una actividad que tiene que ser activa, no pasiva, ¿vale? No como si estuviera lloviendo, caen mis palabras encima de ustedes. Lo que quiero es que estén pensando, porque de eso se trata hacer matemáticas, estar pensando. Bueno, entonces vamos a agarrar un épsilon. Épsilon positivo, real, racional. ¿Por qué el épsilon es racional y no real? No me lo digas. Samuel. ¿Por qué? Son racionales. Vamos a ver qué es una sucesión de Cauchy de racional. ¿Vale? Entonces necesitamos el épsilon racional porque es lo que aparece en la definición. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el apellido? Herrera. Ah, lo dije bien. Gracias. Vale, entonces épsilon positivo racional. Vale. ¿Qué cosas podemos utilizar para ver que A es de Cauchy? Que A es de Cauchy quiere decir que los A sub K se van acercando entre ellos, entre sí, ¿no? ¿Qué información tenemos que nos pueda ayudar a ver que efectivamente se van acercando entre sí? ¿Qué creen ustedes? No. Claro, piénsenlo de otra manera, muy bien. Piénsenlo de otra manera. Primero, ¿qué sabemos de los A sub K? Y luego, de lo que sabemos sobre los A sub K, ¿qué nos puede ser útil para establecer el resultado que queremos establecer? ¿No? Entonces, primero, ¿qué sabemos de los A sub K? ¿De dónde vienen los A sub K? Bueno, pues básicamente es esta desigualdad la que les da el nacimiento, ¿no? Porque son unos números racionales que existen cumpliendo esto de aquí. Entonces, esta es la esencia, digamos, de los A sub K. De aquí viene. Entonces, básicamente, esto es lo que uno tiene que utilizar. Esto me relaciona los A sub K con los alfa K, es decir, los A sub K están cerca de los alfa K. Entonces, si A sub K está cerca de alfa K
Y claro, pero yo creo que se acerquen entre sí. Entonces tengo que agarrar otro A sub J y ver que A sub J está cerca de A sub K para índices grandes. Entonces si A sub K está cerca de alfa K, pues A sub J estará cerca de alfa J, ¿no? Y entonces eso me lleva a la pregunta, vale, entonces a lo mejor si alfa J está cerca de alfa K, yo puedo ver que A sub K está cerca de A sub J. La pregunta es, ¿alfa J y alfa K estarán cerca? Bueno, pues entonces tengo la otra hipótesis que son de Cauchy en R. Que visto así parece que le están contando un cuento a un niño para que se duerma. Así todo suavecito, sin ningún esperpento. ¿Vale? Pero eso, el ser matemático quiere decir que eso uno es capaz de generarlo sin que te lo diga, ¿no? Cuando eres niño tienes el profesor que te lo cuenta para que vayas agarrando la mecánica. Pero ustedes ya van siendo adultos matemáticamente. Entonces eso quiere decir que ustedes eso lo tienen que generar. Tienen que tener los mecanismos cerebrales, el camino, las estrategias para poder generar eso. Eso es lo que quiero que ustedes sean capaces de hacer. Eso. Lo otro está escrito en los libros. ¿Vale? ¿Sí se ve? Vale, muy bien, Karina. Entonces, estas dos cosas son los ingredientes que necesitamos. ¿Vale? Un palito ahí. Entonces, me voy a pasar al otro lado ya para no escribir ahí tan abajo. Empezamos el baile. Como alfa es de Cauchy en R, alfa es toda la sucesión de los alfa K, ¿vale? Por la notación que agarré. Como alfa es de Cauchy en R, por la definición, ¿bien? Que de hecho es esta de aquí arriba, existe un J sub 1, voy a poner porque aparecerán varios, tal que la distancia de alfa J a alfa K, que es el valor absoluto de alfa J menos alfa K, es menor, y entonces voy a poner aquí epsilon tercios, ¿vale? Pero como mi epsilon es un número racional, entonces tengo que poner la phi para ponerlo en una desigualdad que es de números reales. Pues por eso escribo la phi, ¿vale? Y este 3 si quieren, a ver, si quieren parar, puedo ponerlo así y así nadie se enoja, ¿no? Phi de un número racional. Claro, si J y K son mayores o iguales que J sub 1. Ahora, bueno, están de acuerdo con eso, solo aplicar la definición de Cauchy en R, que además está allí copiada. Por la propiedad arquimediana, de los números reales, existe un J sub 2 natural tal que phi, a ver cómo lo pongo esto, 3 sobre epsilon es menor que phi de J sub 2, ¿vale? No real. Aunque quitando la phi podría hacerlo en lo racional, pero bueno, es equivalente por las propiedades de la phi mayúscula. Sí se ve, ¿no? Entonces, si, me voy a poner al otro lado, si J y K son mayores o iguales que J mayúscula, que se define como el máximo de J1 y J2, obviamente es un número natural, porque J1 y J2 lo son, se tiene que... Vale, entonces ahora vamos a hacer la estimación. ¿Vale? Bueno, fíjense, volvemos a lo que estábamos diciendo antes. ¿En casa me oyen?
Vale. Perfecto. Bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Necesito ver que los términos de A se acercan. Y entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuál es la idea subyacente? Ahora después es escribirla, pero ¿cuál es la idea? Que los términos de A están cerca de los términos correspondientes de alfa y los términos de alfa entre sí se acercan. Esa es la idea, ¿vale? Pero hay un detalle técnico que hay que saber cómo driblar, que es que yo quiero que se acerquen los términos de A como racionales. Y para eso tengo que utilizar que están cerca como reales de los términos alfa k, y los términos de alfa se acercan entre sí, pero como reales. Entonces tengo que estar viendo cómo trabajo con esas desigualdades en R y luego ver cómo puedo pasarlas a desigualdades en los racionales. Entonces, eso es un detalle técnico, intuitivamente uno lo piensa y no ve el problema. Es un detalle técnico de que cuando bajas a hacer la fontanería, pues te das cuenta de que tienes que lidiar con ello, ¿vale? Bueno, pero ahí está para eso un matemático tiene que usar la técnica para que esos detalles técnicos no sean problemas para ti. Si tú ya tienes la idea y tiene que funcionar, lo otro es un poquito de talacha para hacerlo. Pero uno tiene que ser capaz de tener la técnica suficiente matemática para hacer eso, ¿vale? No es tanto de idea, sino pues talacha, ¿vale? Pero también es importante, porque claro, es como, no sé, como si un futbolista tiene la idea de la estrategia, pero luego va a empezar a andar y se tropieza porque no sabe caminar, ¿no? Hay que saber caminar antes de hacer lo otro. Entonces, también eso hay que dominar. Bueno, ahí más o menos tenemos los ingredientes. Ahora nos queda una cadena de desigualdades para ver que los términos de la sucesión A se acercan entre ellos. Bueno, se acercan en R, entonces me va a aparecer la phi. Ahora vamos con eso. Pero, ¿estos ingredientes son los que necesito? Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que he puesto aquí? ¿Qué me está diciendo estas desigualdades? Bueno, esta. ¿Qué tengo aquí? En un momento. ¿Qué nos está diciendo esta desigualdad de aquí? ¿Qué tenemos ahí? Que es pequeña, ¿no? Porque el epsilon uno va a pensar que es pequeño. Entonces lo que nos está diciendo esta desigualdad es que los alfa j, alfa k se están acercando entre sí. Esto es lo que está diciendo esta desigualdad. De hecho, esto lo sacamos de que son de Cauchy. Claro, no podía ser de otra manera. Vale. Y esto de aquí, ¿para qué nos servirá? Tres sobre epsilon, sí, está escrito un poco. Bueno, esta desigualdad la tienen que pensar como 3 sobre epsilon más pequeño que j sub 2. Si yo a esto le doy la vuelta, lo que me está diciendo es que epsilon sobre 3 es más grande que 1 sobre j sub 2. Es cierto. Sí, que phi es un isomorfismo, pero pero ¿para qué yo puedo creer este tipo de cosas? Una cota inferior. Bueno, vamos a ver ahora dónde aparece esto de aquí, ¿vale? Fíjense que yo tengo aquí los 1 sobre k, para que esto se acerque. Aquí, fíjense, aquí tengo dos desigualdades. Dijimos, bueno, hay que usar esto, decir esto que ya escribí aquí. Y luego hay que usar estas desigualdades. Y hay que usar las dos.
porque a mí no me vale con decir que A sub k es más grande que este o que es más pequeño que este más un poquito. Necesito las dos para decir que están cerca. Las dos vamos a tener que usar, ¿no? Entonces va a aparecer ahí 1 sobre k y a lo mejor hay que acotar ese tipo de términos con el épsilon tercios, pero solo a partir de 1 en adelante esto va a ser cierto. Entonces, para controlar este término de 1 sobre k, si k es más grande que j2, 1 sobre k va a ser más pequeño todavía que 1 sobre j2, que va a ser más pequeño que epsilon tercios. Ese es el ajuste. Entonces, seguramente, no me acuerdo ya lo que escribí, pero pensando, pues seguramente tenga que ver con esto. A lo mejor me equivoco, ¿vale? No importa equivocarse, lo que sí es imperdonable es no pensar, entonces ya estás frito, ¿vale? Muy bien, vamos a ver cómo se juntan todos esos ingredientes, ¿vale? Entonces tenemos esta desigualdad, tenemos estas dos desigualdades y esta de aquí, que básicamente es la que acabo de borrar, más bien. La verdad es que esta sale de la propiedad arquimediana y me sale así del horno, luego la tengo que moldear un poco, ¿eh? Bueno, entonces, para que todo esto sea válido, esta y esta, pues tengo que tomar J como el máximo de J1 y J2 y J y K mayores o iguales que él, para poder hacer uso de esa desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Mi objetivo es ver que A sub J y A sub K están cerca, ¿bien? Bueno, como todos los ingredientes los tengo en los reales, pues voy a sacar la desigualdad que yo quiero en los reales. Y luego ya después me preocupo de cómo pasarla a los racionales. Entonces voy a hacerla con las phi y luego ya trato de quitarme las phi, ¿vale? Entonces esto es menor o igual que... Entonces aquí voy a hacer una descomposición utilizando la desigualdad triangular en los reales. Entonces tengo phi de A sub J menos alfa J más alfa J menos alfa K más alfa K menos phi de A sub K. ¿Bien? Bueno, vamos a operar eso, pero vamos a comentar esto de aquí. Pues fíjense. Una cosa es entender por qué esto es correcto, ¿vale? Y otra cosa es entender que esto es lo que tienes que hacer o por qué estás haciendo esto, con qué objetivo y cómo te ayuda para cumplir ese objetivo, que son dos cosas muy distintas. La primera, el entender que esto es correcto, es lo primero que ustedes hacen como estudiantes. Entender el lenguaje, entender la mecánica, entender cómo se aplica la regla, lo que vale, lo que no vale, etc. ¿Vale? Lo segundo es un peldaño más, ahora vamos con ello. Entonces vamos a ver primero, entender por qué es correcto, a ver si estamos de acuerdo con esto. Vale, ¿qué estoy haciendo aquí? Les pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy aplicando? No se peleen, no se peleen. O sea, estamos aquí dentro, estamos, a ver si te entiendo bien, sumando y restando alfa J y alfa K, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? A ver si quieres. Entonces, estamos haciendo el viejo truco de sumar y restar algo, es decir, sumar 0 y aplicando la desigualdad triangular, ¿no? Ya está. Entonces, formalmente eso es lo único que estamos haciendo, ahí no hay es un viejo truco, ¿no? Que
Cuando te lo enseñan en cálculo la primera vez, pues puede parecer así como ingenioso, y luego ya pues es tal, pan de cada día, ¿no? Vale, bueno, entonces eso es la justificación de por qué estamos haciendo esto. ¿Bien? Ahora, no, esa es la justificación de que esto está bien escrito. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues si se fijan, eso es lo que teníamos que hacer, porque es la típica prueba en análisis matemático. De hecho hasta tiene más o menos nombre, así por lo menos folclórico, que es la prueba de 3 épsilon. La típica prueba 3 épsilon, cuando uno dice eso, es eso de ahí, porque aplicas ese truco de sumar y restar lo mismo, pero 2 veces, y entonces al aplicar la desigualdad triangular te salen 3 términos, de los cuales los 3 van a ser chiquitos, y entonces pues te salen 3 épsilon. Eso es la típica prueba 3 épsilon, ¿vale? Pero hay que entender bien cuándo se aplica esto, por qué me es útil aquí ese tipo de prueba. Bueno, pues generalmente se aplica en una situación como esta, en la cual yo tengo algo que quiero ver que están cerca entre sí, típicamente una sucesión de cosí, ¿bien? Y lo que yo sé o puedo utilizar es que estos de aquí se relacionan con otras cosas, ¿bien? Están cerca cada a sub k está cerca de un alfa k, y yo sé que los alfa k están cerca unos de otros, o están cerca de otras cosas o lo que sea, ¿no? Es la típica prueba. Entonces voy a utilizar, digamos que el que los alfa k estén cerca unos de otros, se lo contagian a los a sub k, porque los a sub k están cerca de los alfa k. Cuando tienes una situación de ese tipo, el argumento típico que uno hace es esta prueba tipo 3 épsilon, porque pues es que es lo que tienes, es que ¿qué estamos haciendo aquí? Estos van a estar cerca, porque este va a estar cerca de este va a estar cerca de este, y estos están cerca entre sí. Eso es la prueba 3 épsilon, el argumento 3 épsilon. ¿Sí se ve? Entonces aquí no hay ninguna magia, es todo completamente natural cuando ya está bien entendido. ¿Sí se ve? ¿Vale? Ok. A ver, les apunto que si no... ¿Tú eras no, Saúl no, Ezequiel. Ezequiel Hernández. Tú, Celia, mira. ¿Vale? ¿Sí se ve esto que estaba explicando? ¿Sí? Supongo que me va a salir épsilon. Ajá. Pero no te entiendo cuál i. ¿Te refieres a phi de...? El AJ y el alfa K. Es que no sé cuál i sub K dices tú. ¿Qué es i sub K? Phi. La phi. Phi de a sub K. Podría pasar, pero fíjate cómo los he agrupado. Bueno, estos están cerca, ¿no? Esto no hay problema. Entonces la cuestión es este de este y este de este, y aquí no se mezclan los índices. Esto es todo con K y esto es todo con J. Entonces, realmente el argumento que yo dé para este vale también para este. O sea, me mato los dos de un tiro. Y para eso voy a utilizar esto de aquí.
Entonces, si quieres vamos a ver cómo se utiliza esto, pero básicamente me va a salir que esos son más pequeños que phi de 1 sobre j o phi de 1 sobre k, utilizando estas desigualdades. Pero intuitivamente está claro que estos tienen que estar cerca, o sea, esto tiene que ser pequeño, porque estos están cerca porque está entre alfa k y alfa k más un poquito, entonces tienen que estar cerca. ¿Y qué tan lejos pueden estar? Pues el tamaño de ese intervalo que delimita esto, que es phi de 1 sobre k. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver analíticamente, pero la idea geométrica es esa, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con esa desigualdad. Vale. Ahora, estos señores de aquí los tengo ordenados, entonces este siempre es más grande que este. Entonces yo me echo los valores absolutos, que siempre me hace la vida más fácil no tener los valores absolutos, entonces digo que esto es igual a phi de a sub j menos alfa j, ¿vale? Más, este de aquí no me va a dar problemas porque ya lo tengo ahí arriba, así que nada más lo voy a copiar como está. Y aquí igual, phi de a sub k menos alfa k. Bien, ya me quité los valores absolutos. Y ahora simplemente voy a utilizar, aquí es igual, aquí es un menor, voy a utilizar esta desigualdad para decir que esto es más pequeño que phi de 1 sobre j, lo otro es más pequeño que phi de epsilon tercios, y el último phi de 1 sobre k. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, pues fíjense, a ver, phi de a sub j, o si quieren con el otro, phi de a sub k menos alfa k, lo paso al otro lado, sumando el opuesto de alfa k, entonces aquí me queda phi de a sub k menos alfa k menor que 0 más phi de 1 sobre k, o sea, phi de 1 sobre k, ¿no? Entonces aquí me queda phi de 1 sobre j, lo que decía, y aquí phi de 1 sobre k. Y este de aquí, estoy utilizando esta desigualdad, ¿no? Esta desigualdad puedo utilizarlo porque j y k son mayores o iguales que j, que es mayor o igual que j sub 1, entonces cumplo esto, ¿vale? Vale. Entonces, utilizando esta desigualdad derecha, ya obtuve estos términos de aquí, 1 sobre j y 1 sobre k. Fíjense, yo les dije, va a haber que utilizar estas dos desigualdades. Bueno, para hacer esa estimación yo utilicé esta. Pregunta, ¿he utilizado esta? La usé para quitarme el valor absoluto. O sea, ya la he utilizado. ¿Vale? Fíjense, he utilizado las dos. Aquí no hay, como decimos en España, duros a pesetas. ¿Sabes lo que son eso? Les dejé fuera de juego. A ver, vamos desde el principio. La peseta es la moneda que se usaba en España antes de pasar al euro. Y un duro era una moneda así, que era 5 pesetas. ¿Vale? Entonces hay un dicho que dice, no hay duros a pesetas. Es decir, no hay así gangas de que pagando menos te dan más. Aquí todo está equilibrado y entonces yo no puedo obtener ese argumento sin utilizar estas dos desigualdades. ¿Por qué? Porque si yo utilizara solo esta desigualdad, no estaría realmente utilizando la idea de que estos están cerca, sino simplemente que este esencialmente no puede estar por arriba de este, porque es menor que este más un poquito. Y entonces esto me serviría para cualquier sucesión que estuviera a la izquierda de los alfa k. Obviamente eso no puede ser, que yo tenga que estos estén cerca unos de otros teniendo ese resultado. Así que es imposible que yo pueda demostrar ese resultado sin utilizar esto de aquí. Entonces, lo que pasa es que puede ser que no me esté dando cuenta de dónde lo estoy utilizando, o que haya algo que esté mal en la prueba. Eso también puede pasar. Pero ese tipo de razonamientos es importante que los usen, ¿bien? No sea que vayan a demostrar cosas de repente sorprendentes o maravillosas. Normalmente, a veces pasa eso,
Pero normalmente cuando pasa eso es porque te has equivocado en algún sitio, ¿vale? Entonces, un matemático ya profesional tiene que tener ese control de calidad ya incorporado. Si algo tenemos o debemos tener los matemáticos es ese control de calidad lógico, que nos haga tener un sentido arácnido para saber cuándo nos estamos equivocando, ¿vale? Entonces, ¿cuándo te estás equivocando? Pues cuando te aparece algo que no puede ser o es demasiado bueno para ser cierto, o algo que parece que no cuadra con lo que uno normalmente está acostumbrado a ver. Tú tienes que tener una cierta... Cuando tú estás pensando en un problema, tienes que tener una cierta... ¿Cómo se llama? Esperar algo, ¿no? El sentido de esperanza en el contexto de la probabilidad. Tú esperas un resultado y más o menos unas líneas que es lo razonable que pase. Cuando te desvías mucho de eso, pues entonces tienes que subir las orejas como un perro y empezar a olfatear porque es posible que algo vaya mal. A lo mejor no, pero tienes que tener ese control de calidad con la lógica de los razonamientos. Eso es lo que tenemos que tener los matemáticos. Ver dónde nos podemos estar equivocando, ¿vale? Pues equivocarse de humanos, de alguna manera los matemáticos se nos permite ser menos humanos que a los demás, ¿vale? Porque está muy mal visto que un matemático se equivoque. Te puedes equivocar en una cosa momentánea, pero si ya estás entregando un trabajo, se supone que lo has revisado bien, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, ese control de calidad tienen que tenerlo ustedes. No esperar que venga alguien a corregirles, ¿vale? Siempre uno se puede equivocar, pero eso es parte del quehacer matemático, a eso me refiero, ¿vale? Entonces, esta desigualdad seguro la hemos usado en algún sitio si no nos hemos equivocado. Efectivamente la usamos cuando quitamos los valores absolutos. Y fíjense, si yo no hubiese quitado los valores absolutos, yo no podría haber utilizado la otra sin despeinarme así de esa manera. Entonces, una me hizo un juego por un lado y luego la otra por el otro. Pero estamos usando las dos. Si no, no se podía haber hecho. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. ¿Quién me comentó? Ya no me acuerdo. Aquí, perdón, sí. Aquí, ¿verdad? Gracias. ¿Quién me...? José Alberto, ¿no? A ver, ya estás aquí. Ok. ¿Tu nombre? Adi. ¿Qué más? Vale, gracias. ¿Sí se ve? Normalmente estas cosas no lo... Bueno, no voy a criticar a nadie, yo solo quiero decir cosas que les puedan ayudar, para que le presten atención. Normalmente estas cosas no se comentan, a lo mejor pues, en el día a día los profesores de matemáticas no están comentando todo eso. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos tan metido en el ADN que estamos constantemente haciéndolo que no le prestamos atención. Pero para la gente que es nueva yo creo que es importante explicitarlo, decirlo para que exista y para que exista en su consciente, en su pensamiento consciente y se den cuenta, le presten atención. Entonces eso constantemente hay que hacerlo, ¿vale? Entonces hay que saber uno qué está pagando para obtener un resultado, ¿vale? Porque no, aquí en la lógica no hay gangas. Si hay una ganga es porque algo normalmente va mal, entonces hay que corregirlo. ¿Ok? Bueno, vale, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí todos me siguen, en casa también. Chicos en casa, ¿nos siguen? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, ok, entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo? ¿Hemos utilizado estas dos desigualdades? Sí. ¿Hemos utilizado que los alfa j se parecen? O sea, que son de Cauchy? Sí. Vale. ¿Qué no hemos utilizado todavía? Esto de aquí. Así que a lo mejor hay que utilizar esas otras cosas otra vez, ¿no? A lo mejor hay que utilizar esto otra vez. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay que utilizarlo otra vez o que ya ha hecho el papel que tenía que hacer? Ya, porque esto quiere decir que se parecen unos a otros y aquí ya no aparece. Aquí, pues lo mismo, esto ya ha hecho su trabajo.
Si lo necesitáramos, podríamos usarlo otra vez, pero tiene pinta de que ya no nos va a hacer falta. Esta herramienta no, nos va a hacer falta otra. Bueno, ¿qué no hemos usado esto? ¿Por qué no? Va a haber que usarla ahora. Entonces, como decía, esto es equivalente a decir que epsilon tercios es mayor que 1 sobre J2. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 1 sobre J y 1 sobre K, ¿vale? Esto lo tengo para todo K. Esto lo tengo para J y K suficientemente grandes, ¿vale? Pero aquí hay un detalle técnico, y es que sí, 1 sobre J y 1 sobre K es chiquito, pero a mí no me basta con decir son chiquitos, tengo que decir son más pequeños que cualquier cantidad que yo dé. Para eso yo estoy fijando el epsilon. Entonces este J y este K yo tengo que compararlos con ese epsilon. ¿Cómo hago eso? Con esto de aquí. Pues esto es un detalle técnico que no es consustancial a la prueba, pero es un detalle que tengo que meter para que todo funcione. Entonces no me basta con decir que esto es chiquito con respecto a cualquier cosa que yo le ponga, porque eso es lo que me está pidiendo la definición de Cauchy, ¿vale? Entonces, primero, como J y K son mayores o iguales que J mayúscula, entonces esto, bueno, me abandonó el dichoso plumón este. A ver, por aquí tengo más. Entonces, si J y K son mayores o iguales que J mayúscula, obviamente esto es menor o igual que, bueno, como tengo 2, lo voy a poner directamente, un 2 por 1 sobre J, ¿no? Entonces, si quieren, déjenme poner esto, ¿ok? Este es más pequeño que 1 sobre J y este más pequeño que 1 sobre J, y tengo 2. Y ahora, esto es equivalente a decir que, bueno, 1 sobre J es todavía más pequeño que 1 sobre J2, porque J es mayor o igual que J2, y entonces esto me está diciendo que epsilon tercios es más pequeño que, mayor que 1 sobre J2. Entonces 1 sobre J más pequeño que 1 sobre J2, que es más pequeño que epsilon tercios. Entonces lo que me sale aquí es 2 epsilon tercios más el epsilon tercios que yo tenía. ¿Bien? ¿Perdón? No te escuché. Esta de aquí. Ok, gracias. Es estricta porque estoy utilizando esta. Muy bien. Y esto es phi de epsilon. ¿Vale? Samuel, ¿no? ¿Vale? Puedo borrar aquí, ¿verdad? Ok. Todo el mundo sigue el argumento, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es lo que me da esto? Como epsilon es arbitrario, la sucesión phi de A sub k es de Cauchy en R. Si se ve, eso es lo que yo obtuve, es decir, que los A sub j se parecen, pero como números reales. ¿Bien? Estamos trayendo, lo estamos tratando. Bueno, ya hicimos algo parecido el otro día, entonces, usando el lema sol, se ve que entonces A es de hecho una sucesión de Cauchy de los racionales. ¿Bien? Como los comentarios que hicimos el otro día, ¿vale? Utilizar las propiedades de la phi,
probablemente lo del lema sol, porque tenemos ahí desigualdades en los... ¿Por qué aparece el lema sol? Porque tenemos una desigualdad en los reales y queremos una en los racionales. Entonces ahí es donde aparece el que hay que aplicarlo, o que conviene aplicarlo. Bueno, ahora sí, como ya tenemos esto, podemos definir alfa 0 como la clase de A. Y eso es un número real completamente legal. ¿Bien? Entonces ya tenemos el límite. Ahora lo que hay que comprobar es que los alfa k convergen a ese señor. Eso es lo que nuestro objetivo ahora. Entonces tenemos que demostrar un límite. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Perdón? Un épsilon. No sé, alguien lo dijo por ahí, pero Ezequiel estaba más convencido. Bueno, efectivamente, vamos a agarrar un épsilon. Como esto es un límite en R, pues entonces necesitamos un épsilon en R. Sí, tú dices que el límite de los A sub k es alfa 0. Sí, de hecho, eso es uno de los motivos por el cual demostré esa proposición, porque ahora la vamos a utilizar, ¿vale? Pero no es exactamente lo que queremos, porque nosotros tenemos los alfa k, ¿vale? O sea, estoy de acuerdo con el comentario y es completamente procedente, de hecho es lo que vamos a utilizar. Esa proposición que yo se la vendí a ustedes como formaliza la visión geométrica de que a un real los racionales que son representantes suyos pues convergen a él. Sí, eso era correcto. Pero cuando yo estaba escribiendo las notas me di cuenta de que me hacía falta este resultado para esto de aquí como lema, ¿no? ¿Vale? Entonces lo vamos a utilizar ahora. Pero bueno, ya que estamos así, vamos a hablar de cómo podemos demostrar este límite de aquí. Este es nuestro objetivo. ¿Por qué los alfa k van a converger a alfa 0? ¿Qué sabemos de los alfa k? Bueno, pues es el dato del problema, que es una sucesión de Cauchy. ¿Bien? ¿Y qué sabemos del alfa 0? Solo esto, que es la clase de A. ¿Y qué sabemos de A? Pues es una sucesión de Cauchy de racionales formada por los A sub k. ¿Y qué sabemos de los A sub k? Que son racionales que están cerquita de los alfa k. Esa es la liga que hay que utilizar, el nexo de unión, ¿vale? Entre todos esos objetos, porque si no, ¿cómo? ¿Bien? Pero además tenemos, ¿qué más cosas sabemos? Pues tenemos esta proposición que nos dice el compañero, por eso la puse, porque la iba a utilizar aquí, que es, si tenemos esto de aquí, directamente ya sin que trabajemos, porque es un teorema que ya hemos demostrado, tenemos esto de aquí. ¿Bien? Con lo cual, estos se van pareciendo a este, como números reales. Y queremos que los alfa k se vayan pareciendo a alfa 0, pero los alfa k se parecen a los phi de A sub k. ¿Qué resultado tenemos que utilizar para acabar de juntar todo eso? La desigualdad triangular, ¿no? ¿Por qué la desigualdad triangular? Pues la desigualdad triangular me dice, como se puede interpretar también, es que si un punto está cerca de otro y ese otro está cerca de otro tercero, el primero y el tercero también tienen que estar cerca, porque la distancia de estos está acotada por la distancia de este más la distancia de este. Esa es una forma de interpretar la desigualdad triangular. Entonces, si yo sé que los A sub k están cerca de alfa 0
y los A sub k están cerca de los alfa k, entonces yo puedo obtener, utilizando la desigualdad triangular, que los alfa k están cerca del alfa 0. ¿Vale? ¿Qué voy a usar? La desigualdad triangular. Se usa en esas situaciones, la desigualdad triangular. ¿Vale? ¿Ok? Vale, entonces ese es el camino que vamos a utilizar. ¿Vale? Creo que este no se le apunté. ¿En casa están de acuerdo? ¿Si nos siguen? Sí. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Bueno, vamos a empezar. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un J3, para no mezclar con los de antes, lo llamo así, un J3 natural, tal que phi de 2 sobre epsilon es menor que phi de J3, aunque esto lo podría escribir también en lo racional, da igual. Bueno, ahora, como A pertenece a alfa sub 0 por, creo que era proposición, ¿verdad? Bueno, por una proposición anterior, por una proposición anterior se tiene límite de phi de A sub k, cuando k tiende a infinito, igual a alfa sub 0. Justo lo que había escrito antes. Y por la definición del límite, en los números reales, existe un J sub 4 natural, tal que la distancia de phi de A sub k a alfa sub 0, los reales, es menor que epsilon medios. A ver, aquí este epsilon es real, así que esto puedo ponerlo así, como 2 sobre epsilon, que así es como lo tenía puesto, así lo cambié. Si k es mayor o igual que J sub 4. ¿Vale? Ya estamos terminando, ya nos quedan 3 líneas. Entonces, fijamos el epsilon. Entonces, primero encontramos un J sub 3 de manera que se tenga esta desigualdad. Esta desigualdad, ¿de dónde viene esa desigualdad? Pues porque vamos a utilizar esta de aquí, que los A sub k se parecen a los alfa k. ¿Como cuánto se parecen? Como 1 sobre k. Y para relacionar ese 1 sobre k con el epsilon es para lo que estoy utilizando esto de aquí. Igual que antes. Es el mismo juego que antes. ¿Y qué otra cosa? Pues que el límite de los A sub k es alfa 0 por la proposición que citamos anteriormente. Porque este es representante de este. Entonces tenemos esto, resultado visto el otro día, y entonces nos da esta desigualdad. ¿Vale? Nos sale epsilon medios en los dos sitios, porque solo tenemos dos términos. Y como he dicho, vamos a utilizar la desigualdad triangular una vez. Vale. Sea J tilde el máximo de J3 y J4, obviamente natural, y entonces así, si K es mayor o igual que J tilde, se tiene, usando la desigualdad triangular, muchas veces no se pone porque se da por hecho, ¿no?
Pero bueno, tienen que tener claro cuándo se está utilizando la desigualdad triangular. Es la herramienta fundamental en el análisis matemático, la desigualdad triangular. Distancia entre alfa k y alfa 0 es menor o igual que la distancia de alfa k con phi de a sub k más la distancia entre phi de a sub k y alfa 0. Esto es igual, pues sustituyo las expresiones de la distancia con el valor absoluto. Y ahora utilizo las estimaciones que necesito. Nada más utilicé la desigualdad triangular y puse lo que era cada cosa. O sea, sustituí la expresión de la distancia. Nada más. Bueno, de manera análoga, todavía están copiando. De manera análoga a como hicimos antes, en la primera parte de la prueba, yo compruebo que el valor absoluto de phi de a sub k menos alfa k es más pequeño que phi de 1 sobre k, utilizando las dos desigualdades. Utilizando esta me puedo quitar el valor absoluto, utilizando esta estimo el primer sumando, cancelo el alfa k y me queda phi de 1 sobre k, ¿vale? Igual que hicimos antes. Entonces esto es más pequeño que phi de 1 sobre k. Bien, cosa que puedo hacer, joder, a ver, no, bueno, esto es cierto para todo k, entonces no necesito que el índice sea grande. Bien, eso es por la propia definición de los a sub k. Y esto utilizo esta desigualdad, ¿no? Que relaciona la distancia de alfa 0 con phi de a sub k, entonces esto es más pequeño que epsilon medios. Número real, epsilon medios, ¿vale? Donde ya no quiero liar la notación, pero este 2 ya sabes lo que significa. 2 como número real, ¿no? Vale, ahora, como k es mayor o igual que j tilde es mayor o igual que j3, ¿bien? Entonces 1 sobre k es menor que 1 sobre j tilde, que es menor que 1 sobre j3, que es menor que epsilon medio, ¿vale? La cosa. Entonces, esto es, de hecho, menor estrictamente que epsilon medio. Con este epsilon medios me da epsilon, ¿vale? ¿Y dónde usé que k es mayor o igual que j tilde, que es mayor o igual que j4? Pues cuando usé esta, ¿vale? Para poder usar esta tiene que aparecer aquí el j4. Y ya está. Como epsilon es arbitrario, se tiene que límite de los alfa k es alfa 0, obviamente en R. ¿Vale? Entonces, la prueba del teorema de completitud ya está terminada.
¿vale? Hemos demostrado el teorema de completitud. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta sobre la prueba? Bueno, la propiedad de completitud es por definición esto, o sea, ahí no hay nada que decir. ¿Qué es la definición de completitud? Es que toda sucesión de Cauchy sea convergente, ¿vale? O no sé si a lo mejor lo estabas entendiendo en algún otro sentido, porque se pueden dar formulaciones equivalentes. ¿En qué se refleja o qué se deduce de eso, no? Bueno, eso, un poco hablé de eso el otro día. Entonces, la completitud tiene que ver con eso, que cuando uno quiere hacer análisis matemático, la formulación, a ver, como me voy a echar un rollo, quiero contarles antes otra cosa. Un rollo breve porque nos vamos ya. ¿Por qué creen que les escribí esto al final cuando ya se podía, pues ya no escribir nada y ya quedó todo claro? ¿Bien? Porque esto termina de cerrar el argumento, ¿bien? Y todos lo sabemos y demás. Bueno, yo me esfuerzo en escribirlo para darle el ejemplo a ustedes, ¿vale? Porque a lo mejor alguien puede llegar a la conclusión de decir, pues como los profesores nunca lo escriben, porque en realidad porque voy rápido y ya quedó claro, ya para qué lo escribo si ya se entendió. Sí, pero no solo es entenderlo, es también escribirlo bien, que quede todo bien escrito. Entonces, yo hago el esfuerzo de escribirlo, aunque sea en la parte baja del pizarrón y me tenga que agachar, para no darles mal ejemplo a ustedes, para que vean que para que queden bien escritas las cosas hay que cerrar todos los argumentos. Por eso lo hago, ¿vale? No es por manía, ni persecutoria, ni nada de eso, ¿vale? Ahora, lo que me estás preguntando tú. O sea, si ves los vídeos anteriores ya hablan un poquito más de eso, pero te contesto. La operación básica en el análisis matemático es la del límite, ¿vale? O sea, si no haces límites, todo se te queda en lo que hacían los antiguos hasta antes de los tiempos de Newton, que es básicamente álgebra y geometría, ¿vale? Pero con el álgebra y la geometría te quedan de alguna manera como la modelización que haces de fenómenos tiene una geometría estática, está todo quieto, en una ecuación está todo quieto, en una ecuación algebraica está todo quieto, relacionas magnitudes y demás, pero no se mueve. Si quieres entender los procesos de evolución que están continuamente cambiando, ¿bien? Puede ser temporalmente de otra manera, pero lo más visual normalmente es temporalmente. Si quieres entender esas dinámicas, necesitas de alguna manera ser capaz de reflejar ese movimiento, y ese movimiento viene a través de las derivadas, y las derivadas no se pueden definir si no es con límites, ¿bien? Entonces, aparte de cuestiones que ya les hablé, por ejemplo, pues técnicas para encontrar, por ejemplo, existencia de soluciones a cierto tipo de ecuaciones, pues hay una estrategia básica que es a través del límite. Entonces el límite te permite hacer ciertas cosas que sin ello no puedes. Entonces, la operación básica del análisis matemático es el límite. Sin límites no tienes continuidad, sin límites no tienes topología, porque la topología es básicamente continuidad, no tienes derivadas, no tienes integrales, no tienes nada de eso, ¿bien? Entonces necesitas hacer límites. Entonces, ¿para qué es la completitud? ¿Qué te dice la completitud? Bueno, la completitud es la garantía de que puedes tranquilamente siempre tomar límites en tu espacio. Entonces, es decir, lo que te está garantizando la completitud es que cuando tengas algo que es merecedor de ser convergente, va a tener límite. Es decir, que si tú tienes una sucesión que no tenga límite, no es por defecto de tu espacio, es porque esa sucesión no converge, o sea, se van separando los términos y entonces no se acercan y no convergen a ningún sitio. Es decir, que no tiene sentido hablar de ese límite pues porque no lo tiene, diverge, ¿no? No se van concentrando todos al mismo sitio. No es por defecto de tu espacio. Eso es lo que te está diciendo
la completitud, es decir, que si la sucesión de verdad va hacia un sitio, tiene que ser convergente, el espacio no es impedimento para ello. No podría decir, bueno, pero ¿y eso por qué iba a pasar? Bueno, pues es que a los racionales les pasa, ¿vale? Entonces, que son los números, el conjunto numérico natural sobre el cual uno haría todas las operaciones de mediciones, de estimaciones, de reparto, de proporcionalidad, de todo eso, son los racionales. Porque hay que inventarse algo más que tiene un grado de abstracción bastante más fino, lo que pasa es que normalmente uno ni se da cuenta, que son los reales, para obtener la completitud. Pues como decía el otro día, sin propiedad de completitud, los resultados fundamentales del análisis matemático, es más, del cálculo infinitesimal, no se tienen. Entonces no puedes desarrollar esas teorías. Entonces, es una importancia capital la propiedad de completitud. ¿Vale? Bueno, ya les dejo ir a no pasarlo. ¿Ninguna pregunta? Vale. Lo que vamos a seguir es con ciertos resultados que se deducen de la completitud y que muchas veces hasta se dan como formulaciones equivalentes a ella, porque pues de uno puedes demostrar el otro. Entonces vamos a ver esos resultados ya con esto de aquí bien visto. Y ya son 2 o 3. Y ya de eso pasamos a estudiar la estructura de RN y ya vamos a continuar con otras partes del temario. Pasaré a estudiar algunos teoremas que tienen que ver con convergencia uniforme, ¿vale? Con funciones continuas y eso, ¿de acuerdo? Hasta luego. Voy a cerrar esto. Bueno, ¿en casa tienen alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues si no, nos despedimos y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.